Poder Ejecutivo, Secretaría de Políticas Lingüísticas, resolución número 108, por la cual se declara de interés lingüístico el Seminario Internacional Implicancias y Desafíos de la Formación Intercultural en la Educación Superior del Paraguay, presentado por la señora María Concepción Araujo de Benítez, Asunción, 20 de mayo de 2024. Visto el pedido que la señora María Concepción Araujo de Benítez, donde solicita la declaración de interés lingüístico a favor del Seminario Internacional Implicancias y Desafíos de la Formación Intercultural en la Educación Superior del Paraguay, y considerando que conforme con el dictamen número 07/2024 de la Dirección General de Planificación Lingüística, el Seminario Internacional reúne los requisitos establecidos por protocolo institucional para ser declarado de interés lingüístico y cumple con los objetivos de la Ley número 4251/2010 de lenguas, que el evento promociona la diversidad lingüística del Paraguay, dando cumplimiento a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Lenguas, que dicha actividad garantiza la supervivencia y funcionalidad de las lenguas y culturas indígenas como medio para fortalecer su identidad étnica, expresado en el artículo 12 de la Ley número 4251/10 de lenguas, que el evento atiende los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes de la República, de la comunidad nacional, expresados en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley número 4251/10 de lenguas, que el artículo 34 de la Ley número 4251/10 de lenguas establece que la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la presente ley. Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas resuelve: artículo primero, declárese de interés lingüístico el Seminario Internacional Implicancias y Desafíos de la Formación Intercultural en la Educación Superior del Paraguay, presentado por la señora María Concepción Araujo de Benítez. Artículo segundo, comuníquese a quienes corresponda y archívese. Firman abogado Pablo César Salinas Fretes, secretario general; Magíster Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo.